Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este es el espacio de formación sindical que hemos iniciado en la pandemia en forma virtual y que hoy tenemos para charlar un tema muy importante que es ni más ni menos que la creación de un fondo compensador para jubilados y pensionados del sector judicial que viene a ser en definitiva parte del compromiso o del contrato electoral que hemos dado cuando iniciamos esta nueva conducción. Es una reivindicación que hace tiempo traemos y que hoy, que tenemos un legislador, como Pablo Barreno, fue secretario general del Citrajur, actual secretario general de la primera circunscripción, bueno, hemos logrado presentarlo como un proyecto de ley. Bueno, tenemos como invitados e invitada a la compañera Graciela Morales, Pablo Barreno, Matías Fachal, que es secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, y Andrés Vera, que, bueno, que es uno de los que ha colaborado y ha sido parte fundamental en la concreción de este proyecto. Así que, bueno, con esta breve presentación, les damos la bienvenida y los dejo con Graciela, que va a contar un poco cómo ha sido la experiencia traumática en momentos del 82% móvil en nuestra provincia. Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un poquito un breve resumen de historia, una historia que yo empecé a transitar en el año 1982, que fue cuando ingresé al Poder Judicial, o sea, hace 38 años. Mis compañeros estaban muy contentos porque en ese momento existía una posibilidad de poder adherirse a un retiro que era para las mujeres con 38 años de edad y con 20 años de aporte, y los hombres 45 años de edad y 20 años de aporte podían acogerse a ese beneficio. La ley que en ese momento lo permitía era la ley 87, que hoy ya es historia, y que quedó sin efecto, bueno, por los múltiples vaivenes económicos que ha sufrido nuestro país, y que parece que seguimos repitiendo algunas partes de la historia. Se había creado como un incentivo al empleo público en ese momento, y bueno, también cuando se creó no estaba previsto lo que hoy tenemos, que es una posibilidad de que nuestra vida se alargue. O sea, antes la gente moría antes, y hoy, bueno, por suerte por un lado, podemos vivir unos años más. Así que bueno, fueron múltiples factores económicos, socioculturales, históricos, que fueron transformando esa ley que tenía muchos beneficios. También recuerdo que teníamos nosotros lo que se llamaba una caja de previsión social. Cuando nosotros ingresábamos al Poder Judicial teníamos la opción de o que nos descuenten el 10% todos los meses del sueldo, y iba a ese fondo de la caja, o bien podíamos no cobrar un sueldo, que significaba el 100%, de una, digamos, como para hacer esa contribución que era obligatoria. Por un lado, nosotros nos molestaba, recuerdo, pero también nos explicaban de que era un beneficio, que el día de mañana nosotros íbamos a poder acceder a ese beneficio. Eso también quedó todo en la historia. Después, en el año 1994, ustedes saben que con la reforma constitucional, se transfiere todo el sistema previsional, se transforma, bueno, y ha dado todos los tropezones que conocemos, y llegar hasta lo que estamos hoy, que hoy no tenemos esa ley, que no tenemos el 82% tampoco, y sí el sindicato tuvo un momento histórico, especialmente cuando estaba a cargo Nelson Belich, y bueno, él en ese momento tomó la decisión de sí aceptar y adherir a que los jueces pudieran obtener el 82%, y nosotros obtuvimos, sí, para el sindicato, un porcentaje, digamos, sobre que iba a ingresar por aquellos juicios que ingresaran en el fuero contencioso civil. Entonces, por eso es que nosotros no contamos hoy con el 82% móvil, lo que hace que hoy los que se jubilan, yo estoy en contacto con varios jubilados, y me cuentan de la merma que tienen en la disminución de sus saberes. Bueno, uno cuando trabaja y cuando transita este camino del trabajo y somos jóvenes, lo miramos desde un lugar y vemos muy lejos
en la fecha en que nos vamos a jubilar, pero bueno, cuando ya nos vamos acercando y cuando ya estamos muy cerca, esto nos empieza a preocupar y a ocupar. Yo agradezco a Pablo, a Barreno, a Emiliano y a todo el grupo que llevó la bandera, digamos, de esta propuesta, porque son chicos jóvenes que aún les falta mucho para jubilarse, pero esa mirada de solidaridad realmente se valora. Así que bueno, ojalá que que este sea un momento histórico para nosotros, que creo que lo merecemos, porque hemos transitado muchas peleas y todo nos ha costado, cada cosa que hemos logrado ha sido fruto de una lucha, de concientización, y bueno, nada nos ha sido regalado. Así que como tantas cosas, esto también seguramente va a ser parte de una lucha que tendremos que llevar los trabajadores. Así que bueno, esa era más o menos un poquito de historia que yo quería hacer como para entrar en tema, y bueno, no les robo más tiempo, era eso lo que había preparado para hoy. Muchas gracias, Graciela. No. Digamos, Graciela es una compañera que bueno, desde hace tiempo se plantea que nos venía insistiendo con trabajar en esta cuestión. Nosotros, por supuesto que el proyecto y las ganas la teníamos hace bastante tiempo. Bueno, logramos concretar hoy con Pablo, que bueno, es legislador. Así que, bien, como les decía, tenemos invitado a Matías Fachal, que es secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, y que ellos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una legislación similar a la que nosotros estamos planteando. Él es también adjunto de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo invitamos para que nos cuente cómo fue esta experiencia y cómo viene funcionando. Así que, bueno, Matías, te dejamos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, sí, Emiliano, bueno, por la invitación a vos y al resto de los compañeros y compañeras del Citrajur, de Río Negro, bueno, poder compartir acá con un compañero, que es un amigo en realidad, Pablo Barreno, bueno, y un gusto también conocer a Andrés y a Graciela. Bueno, para poder contar un poco la experiencia nuestra, por qué fue que esto surgió como una necesidad, y bueno, y por qué nos propusimos, ¿no?, encargar la construcción de este fondo compensador y cómo hoy lo sostenemos y lo gestionamos. Yo voy a intentar, digamos, hacer de una manera muy resumida, digamos, contar un poquitito cómo surgió esto, la idea. Hay algunos seguramente puntos de conexión. Hará algo más de 10 años, allá por el 2008, una cosa así. Bueno, nosotros veníamos siempre en realidad peleando por el tema del 82% móvil, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que en ese momento, no en el 2008, sino un poquito antes, creo que todavía hasta el 2007, estaba todo el sistema de FJP. Nosotros participamos muy fuertemente en la campaña de volver al reparto. Muchos de nosotros estábamos en reparto, pero otros compañeros y compañeras estaban en las FJP. Nosotros hicimos toda una campaña pero muy fuerte, a favor, bueno, de volver al reparto, de que los compañeros primero que dejaran las FJP y pasaran al reparto, y bueno, y después que, bueno, cuando se disolvió todo ese sistema macabro de retiro, la verdad que acompañamos eso y lo festejamos, bancamos mucho esa situación, y bueno, desde ya que enseguida el siguiente paso y el natural era continuar la lucha por el 82% móvil para todos los trabajadores y trabajadoras, eso desde ya. En ese tren, nosotros peleando eso, participando en las movilizaciones, juntando firmas, pensando proyectos, de manera paralela, todo un grupo de magistrados y de altos funcionarios empezaron a hacer la suya, a cortarse solos para adherir ellos al régimen de la ley 24018, o lo que era antes de la reforma del mes de marzo, la ley 24018, que es el régimen de jubilaciones, ¿no?, la caja de jubilaciones de los magistrados nacionales, pero que deja fuera de eso a todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, para no hacerla más larga, 2008-2009, a espaldas nuestras, completamente,
suscriben entre nuestra patronal, ¿no? El Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Trabajo, las asociaciones de magistrados y funcionarios, convenios para adherir ellos a la ley 24018, pero que nos dejaban afuera a todos nosotros. Obviamente que fue toda una época de mucha confrontación, digamos, nos estaban dejando afuera de la aspiración, ¿no?, del 82% móvil y salvándose solamente ellos, los jueces y los funcionarios. Con mentiras que no nos la creíamos, obviamente, del tipo, no, lo que conviene ahora es que entremos nosotros y después, con el tiempo, ustedes, porque si entramos todos juntos no va a ser posible. Bueno, ya no hace falta porque fue más reciente en el medio, que es lo que pasó, digamos, nunca, obviamente, nos entraron, no solo eso, que ahora, bueno, se modificó el régimen en marzo y es completamente distinto, y es más, muchos de los magistrados sí, todavía sí, pero muchos de los funcionarios que en ese momento ingresaron y que aparte le hicieron pagar moratorias, que estuvieran aportando 10, 11, 12 años, ahora quedaron todos afuera con la modificación de marzo. Así que bueno, aquellos que se quisieron salvar solos en ese momento, ahora están de nuevo en el medio del desierto. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros seguimos ahí y todos esos años pensando en, bueno, cuál es el camino que tenemos que seguir nosotros, sin dejar de lado, obviamente, que las banderas del 82% móvil, y bueno, si bien nuestro Poder Judicial es bastante joven, tengan en cuenta que se fundó en 1998, o sea que recién está cumpliendo 22 años de existencia. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudad autónoma recién existe como tal después de la reforma constitucional del año 94 y su fundación en el año, o mejor dicho, la adquisición de su autonomía en el año 96. Por eso nuestro Poder Judicial es del año 98. Aparte de ser un Poder Judicial joven, en la edad, digamos, del Poder Judicial, también lo es en la edad de sus integrantes. Digamos, hoy la edad promedio de todo el Poder Judicial, contando a los magistrados, es de 39 años. Pero si solo contamos, digamos, el promedio de edad de aquellos que nos quedamos afuera del 82% móvil, es de 34 años, o era de 34 años por lo menos cuando hicimos el fondo compensador. Y eso surgió ahí como alternativa, bueno, era como decía, ¿no?, de ninguna manera bajar las banderas del 82% móvil, pero pensar de qué manera podíamos resolver nosotros, dar una respuesta a compañeros que por ahí en breve iban a tener que jubilarse y aparte a su vez, de alguna forma, zanjar, ¿no?, esa discriminación, esa diferencia existente dentro del mismo Poder Judicial entre los magistrados y funcionarios, que aparte de tener los sueldos más altos, tienen un régimen jubilatorio del 82% móvil, y aquellos que tenemos los salarios más bajos, solo en el sistema de la jubilación ordinaria del ANSES, ¿no?, que hoy por hoy está en un promedio del 47% del sueldo que uno gana de bolsillo. Cuando se jubila, más o menos queda en ese promedio, con las actualizaciones, ¿no?, del Poder Ejecutivo, año a año, pero dependiendo de eso. Así que bueno, nosotros ahí nos planteábamos cómo zanjar, cómo resolver esa situación, y así fue que, bueno, pensando, dimos con, bueno, asesorándonos y todo, dimos con esta idea de tener nuestro propio fondo compensador, complementario, de jubilaciones y de pensiones, y nos abocamos a la tarea de, mientras iniciábamos una campaña sobre el mismo, a la tarea de redactar ese proyecto de ley. Así que en paralelo hicimos una tarea, ¿no?, de empezar a instalar entre los compañeros la necesidad de ser nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que nos hiciéramos cargo de resolver esa situación de discriminación en el mismo Poder Judicial, tener dos regímenes jubilatorios distintos, y que aparte a su vez fuera, aunque sea esto, digamos, un mojón, ¿no?, una parada intermedia entre el 82% móvil para todos y todas y esto. Y así fue que, bueno, hicimos actividades, jornadas, recolección de firmas, a la vez que redactábamos el proyecto de ley, que lo hicimos aparte a su vez circular entre distintos compañeros y compañeras, entre distintos abogados y abogadas previsionalistas, con mucha gente
especialista en la materia, para que, bueno, nos indicara, digamos, propuestas, mejoras, correcciones. Lo presentamos desde el sindicato, el proyecto de ley. Acá en la Ciudad de Buenos Aires sí existe la iniciativa particular, pero para que ese proyecto sea tratado, sí o sí, después de presentado, tiene que ser de alguna manera levantado, ¿no? Incorporado, adoptado por algún legislador o legisladora, si no pierde el estado parlamentario sin ser tratado siquiera. Así que bueno, ahí en ese momento nos acompañó lo que era el bloque de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, con muchos compañeros legisladores, dirigentes de la CTA, vinculados a la CTA, eran otras épocas también en la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a recorrer toda la Espinel, las distintas comisiones por las cuales el proyecto de ley circuló, a ver a los distintos legisladores y legisladoras de los diferentes bloques para ir consiguiendo los apoyos, los avales. Fuimos a defender al proyecto a las distintas comisiones, bancando, digamos, su existencia, justificando, digamos, aparte también técnicamente al mismo, planteando, ¿no?, que era sustentable. Nosotros ahí el esquema original que habíamos planteado era que el complemento fuera la diferencia entre la jubilación ordinaria percibido por el trabajador-trabajadora que se jubilase y el 82% móvil, con lo cual en la práctica era un 82% móvil. Bueno, estuvimos prácticamente 2 años, ¿no?, de debate legislativo, todo el año 2012, nosotros el proyecto lo presentamos en los primeros meses del año 2012, hasta que recién fue aprobado, convertido en ley en diciembre del 2013, ¿no? Pero fue todo 2012, todo 2013, yendo a discutir, a pelear a la legislatura. Obviamente que hubo que ir receptando algunos tipos de modificaciones de algunos bloques, y lo que terminó, digamos, resultando fue este fondo compensador que paga un complemento del 22% del bruto, del salario en actividad del cargo por el cual me jubilé, y que también es móvil porque se actualiza de acuerdo a los aumentos que nosotros obtenemos en cada paritaria anual. El 22% móvil se actualiza de acuerdo, ¿no?, a los aumentos que nosotros consigamos. Entonces, si por ejemplo yo mañana me jubilo con el salario de oficial mayor, voy a cobrar la jubilación ordinaria del ANSES de más o menos del 47 al 50% promedio de mi sueldo de bolsillo, pero aparte un 22% de complemento de mi salario bruto de oficial mayor, pero que a su vez, con cada paritaria, si nosotros conseguimos el 20, el 25, el 30%, ese complemento se va a ir incrementando. Y aparte, a su vez, también incluimos una cláusula que a medida que la recaudación lo permitiese, ¿no?, y que los cálculos de sustentabilidad del fondo lo permitiesen, pudieran hacerse ajustes progresivos para que ese complemento del 22% incluso fuera mayor, aspirando a cubrir la diferencia con el 82% móvil. Bueno, ese fondo, y así salió por ley, lo planteamos con una comisión administradora mixta, es decir, integrada por la representación de los trabajadores y trabajadoras, y por representantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior, es decir, de la patronal, ¿no? Entonces es una comisión administradora que administra el fondo, que no puede designar personal, que no puede adquirir bienes, que no puede disponer, digamos, de inversiones, digamos, por fuera de lo que es plazos fijos en bancos nacionales y en pesos, y aparte no puede incurrir, digamos, en gastos más allá que el pago del complemento y la pensión, ya que, bueno, la gestión administrativa y política es ad honorem, porque somos los representantes políticos, digamos, del sindicato y del consejo, y lo que es digamos, las tareas administrativas, ¿no?, de quienes practican las liquidaciones, llaman a los beneficiarios, etc., sí o sí tiene que ser con el personal del Consejo de la Magistratura, ¿no?, de la Dirección de Relaciones Laborales, pero afectado para esas tareas, ¿no? O sea, todo lo que es el trabajo administrativo del Fondo Compensador lo realizan
trabajadores y trabajadoras del Consejo de la Magistratura, que es nuestra patronal, y es la patronal la que paga esos salarios. Pero el fondo administrador lo dirige políticamente los representantes sindicales elegidos por los aportantes del fondo y los representantes de la patronal. Hoy el fondo, y ya con eso voy terminando porque creo que estoy en tiempo, hoy el fondo compensador tiene 2.670 aportantes de todo el Poder Judicial, que son todos aquellos que estamos fuera del régimen de la ley 24.018, o sea, los que estamos en el régimen de la ley 24.241 de jubilación ordinaria de ANSES, y no tenemos cargos de funcionarios. Hoy, bueno, yo decía, por todos estos compañeros y compañeras que quedaron fuera en la reforma de marzo, tenemos que venir a discutir con el Consejo de la Magistratura cómo se van a terminar incorporando estos compañeros para que no se queden, digamos, en el limbo y puedan ser incorporados en el fondo, pero bueno, hoy todavía eso no sucedió, hay 2.670 aportantes. Creo que me olvidé decir, el proyecto de ley se convirtió en ley, ¿no? En diciembre del 2013, había dicho, y el fondo compensador comenzó a funcionar en septiembre del 2014. Así que en estos 6 años que van, ya son unos 2.670 los aportantes y son 70 los complementos, los beneficios que se abonan, ¿no? O sea, hay 70 compañeros y compañeras que en estos 6 años se jubilaron y empezaron a cobrar el complemento del fondo. Y aparte, a su vez, se pagan también 19 pensiones, que son, bueno, de compañero y compañera para que fueron falleciendo o que tuvieron alguna discapacidad, y entonces, bueno, se paga a sus herederos o beneficiarios o a la misma persona. Si bien, bueno, el complemento obviamente es del 22% del salario bruto en actividad de la última categoría del jubilado o jubilada, podemos decir que igualmente el promedio de esos complementos que se abonan son de casi 30.000 pesos. Obviamente, como es un promedio, hay complementos de 20 y pico y otros de 40, pero el promedio más o menos es de casi 30.000 pesos. Decía, el promedio de edad de los aportantes es alrededor de 34, 35 años. Nos regimos, digamos, por los parámetros del ANSES, es decir, aquel que obtiene el beneficio jubilatorio, se le abona ese el complemento, lo mismo para calcular las pensiones, o sea, eso no lo determina el fondo. Aquel que obtiene la jubilación viene, presenta al fondo y se le empieza a pagar. Hoy hay un ingreso mensual, ¿no?, entre el aporte personal, ¿no?, que hace cada trabajador y trabajadora en actividad del fondo compensador, que es del 2% del salario bruto, más una contribución patronal del total de la masa salarial del Poder Judicial. Es decir, ahí el Consejo, para hacer que lo que es el 3% de contribución patronal, no lo hace solo respecto a los aportantes al fondo, sino que lo hace sobre la masa salarial total del Poder Judicial. Nosotros somos 6.300 trabajadores, trabajadoras, funcionarios, magistrados y magistradas en nuestro Poder Judicial, y el Consejo de la Magistratura abona de contribución el 3% de esa masa salarial. Así que entre el aporte personal de cada aportante del 2% y la contribución patronal del 3% de la masa salarial, ingresan al fondo 57,5 millones de pesos mensualmente, y egresan en el pago, decía, de estos 70 complementos y 19 pensiones, 2 millones. Obviamente, 2 millones de pesos, ¿no?, mensualmente. Obviamente que con el tiempo estas variables van a ir cambiando porque todos vamos a ir creciendo, pero como también nuestro Poder Judicial está en constante expansión, creándose muchas veces, bueno, juzgados, fiscalías y otras dependencias nuevas, ingresa también bastante gente nueva al año, con lo cual también hace que siempre se mantenga una población joven, digamos, dentro de lo que es nuestro Poder Judicial. La verdad que, digamos, el fondo funciona bastante bien, obviamente que hay discusiones políticas en el seno de la comisión, con la representación patronal del Consejo y del Tribunal Superior, incluso también con el otro sindicato. Somos 2 sindicatos los que tenemos representación en la comisión administradora, donde, bueno, no siempre estamos de acuerdo absolutamente en todo, pero bueno, en esos casos se vota y se avanza en lo que hay que avanzar.
Pero, digamos, es un fondo que funciona, digamos, muy bien, está saneado. De hecho, se realizó a finales del año pasado un nuevo informe actuarial al fondo compensador. Nosotros habíamos hecho uno antes de la aprobación de la ley, o sea que ese era completamente una proyección y nos daba una garantía de sustentabilidad del fondo de al menos 30 años, creo que había sido en ese momento, y el que hicimos en diciembre nos da 33 años de sustentabilidad, con lo cual incluso mejoramos, digamos, la performance del fondo. Aunque parezca poco, 33 años es mucho. Piensen nada más dónde estábamos todos y cada uno de nosotros y nosotras en el año, ¿no? 87. Yo casi que recién nacía. Así que, digamos, es mucho tiempo, 33 años, y la verdad que eso habla, bueno, del buen manejo que estamos haciendo del fondo compensador y cómo los trabajadores y trabajadoras pudimos resolver, no solo desde el plano de las ideas, sino que también, ¿no?, de la acción, y además también desde la gestión del fondo compensador, digamos. Enfrentamos esa discriminación y cómo nos dejaron afuera del 82% móvil, planteamos una solución, digamos, una alternativa, la llevamos adelante en la legislatura, logramos que se convirtiera en ley, y aparte ahora administramos y gestionamos ese fondo compensador, y aparte de esta manera, como decía, con las cuentas completamente funcionando de maravilla, y hasta aparte de esto, generando todavía más expectativas de sustentabilidad. Con lo cual, bueno, sin dejar caer ni medio centímetro las banderas del 82, digo, a nosotros, la verdad que esto nos viene, después de 6 años de funcionamiento, tenemos que decir que la verdad que nos viene resultando muy bien, digamos, en el Poder Judicial. Los compañeros y compañeras que lo cobran están muy conformes. Hay una gestión muy personalizada, digamos, por la cantidad de gente hoy, digamos, que cobra el complemento. Seguramente en el futuro van a ser más, y eso se va a dificultar, pero la verdad que hay un seguimiento caso a caso, una atención personalizada de cada compañero y compañera. La verdad que el fondo, digo, no es porque nosotros lo integremos y por eso lo defendamos, pero aún intentando ser lo más objetivo que se pueda, digo, estamos muy conformes con la experiencia y con lo que pudimos resolver y cómo viene funcionando. Creo que es algo que sí, que si ustedes lo pueden llegar a lograr, creo que también van a tener el mismo éxito que con el nuestro. Muchas gracias, Matías. Muy interesante la experiencia del fondo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, destacar que fue una conquista de los trabajadores y trabajadoras con lucha, ¿no? El factor común que nunca falta y el que en definitiva garantiza la concreción de todas las iniciativas. Bueno, seguimos con Pablo Barreno, que es el legislador y actual secretario general de la primera circunscripción judicial y autor del proyecto de ley, para que nos cuente de qué se trata, básicamente. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes para todas y todos, para mi compañero acá del panel. Este tipo de conexiones me parece que sirven para poder mostrar esto, aunque uno esté acostumbrado a otra cosa, y la verdad que nos gusta generalmente generar otro tipo de encuentro. Me parece que es una herramienta más que válida para poder difundir, para poder militar y para poder avanzar en la concreción de nuevos derechos. Saludar fundamentalmente a Graciela, que ha sido una militante y que hemos tenido un montón de reuniones respecto de esta cuestión, y me parece que están detrás de este proyecto, porque cuando uno presenta algo que lo hace en nombre del sindicato, en este caso, y de la militancia del sindicato, me parece que siempre es un logro. Saludar también, obviamente, a Matías, un amigo que tuvo la deferencia, además, de siempre ser puntual, así que me parece que lo reivindicamos también por eso, y al compañero Andrés, que después nos va a explicar cómo las cuestiones técnicas más que nada del proyecto. La verdad que, bueno, este proyecto, como les decía, tiene como objetivo la creación de un fondo compensador para jubilaciones y pensiones para los trabajadores de la justicia, del Poder Judicial de Río Negro.
Y esta iniciativa, como bien decían en el uso de los compañeros y compañeras que me precedieron en la palabra, a saldar de manera transitoria ese debate interno que nos venimos dando, como bien lo planteó, generar algo en los hechos, entre lo ideal y lo posible, buscar una herramienta que sea y que nos sirve para implementar esta herramienta que garantice el 82% móvil para los trabajadores judiciales, los trabajadores y trabajadoras judiciales de nuestra provincia. La verdad que, bueno, como bien decía Graciela, esta lucha no empezó ahora, sino que tuvimos varios vaivenes nosotros, fundamentalmente acá, en la provincia, acciones gremiales, acciones declarativas, inclusive para la inclusión a la 24018, y que, bueno, que han tenido sus situaciones y lamentablemente no hemos llegado a buen puerto, pero creo que nobleza obliga también hay que plantearlo en el marco de lo que planteó Matías y recordaba cuando conocimos esta iniciativa, y la verdad que me acuerdo de la compañera Estela Kirchner, vaya un saludo para ella, ex secretaria general de nuestro sindicato, porque fue ella también como secretaria general quien fue una férrea impulsora de esta iniciativa. Inclusive, si pueden ver, esta iniciativa ya estaba colgada en la página del Sintrajur desde el año 2012, en virtud de eso, o sea que viene de larga data esta iniciativa. La verdad es que con este régimen complementario, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de alguna manera intenta impulsar este debate que tiene como único objetivo que las personas que tengan que jubilarse o una pensión se les permita vivir dignamente. Y se les permita vivir dignamente. Es que también se les permita de alguna manera transitar el último tramo de sus vidas con un ingreso equiparable al menos al del salario en actividad. Es por eso que de ahí surge también la cuestión del 82% móvil. Para contextualizar un poco el número y desde dónde nos basamos para la cuestión jubilatoria, obviamente, por una cuestión además de pertenencia ideológica, cómo no recordar la Constitución del 49, que es un tremendo faro para todos los trabajadores, donde eventualmente se reconoce por primera vez y se le da rango constitucional a este derecho, que después es reafirmado por la Constitución del 57, y desde ese lugar el derecho a una jubilación digna aparece en el 14I de la Constitución, pero fundamentalmente, y esto tengo que hacer, forma parte de un derecho irrenunciable, como decía Matías, como decía Emiliano, como decía Graciela, irrenunciable del movimiento obrero, de los sindicatos, de las y los trabajadores, que lo hicieron propio, el 82% móvil. Ya está, es de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras, y es el faro, es irrenunciable. Ahora bien, no solo se cuenta con un amplio marco, entendemos no solo a nivel local, internacional y nacional, sino también en nuestra Constitución provincial, si mal no recuerdo, creo que el artículo 40, el que plantea y establece puntualmente en el inciso 9, que es el 82% móvil. Por lo cual, obviamente, para los trabajadores de nuestra provincia, está más que reforzado esta situación y el número y esta aspiración que tenemos. Remontándonos, obviamente, que a los hechos históricos a nivel nacional, en el 58 se establece el 82 como un número que expresa esto que te veníamos planteando, que tiene que ver con una jubilación digna, y que obviamente va a ser defendido, como decía antes, a capa y a espada por los demás trabajadores, y es una reivindicación y una búsqueda. En el medio tenemos que buscar herramientas. Es por eso que planteamos este tipo de cuestiones. Ahora bien, también hay que decir que en su momento las cajas de jubilaciones, compuestas por los descuentos que tenían los trabajadores, aportes patronales, muchísimas veces también fueron utilizadas para otro fin. Y como consecuencia, si mal no recuerdo, en el año 62 entra el déficit por primera vez del sistema previsional argentino, y a partir de ahí el 82% móvil ya pasa a ser más una aspiración o un faro, un rumbo a seguir de los trabajadores que un hecho efectivo. Durante la dictadura, creo que de Onganía se restringió nuevamente el derecho porque se fue modificando, además se amplió la edad jubilatoria, y empezó a ser para los que tuvieran 30 años de aporte, como bien también planteó Graciela, atento de que se fue modificando periódicamente este tipo de situaciones. Ahora bien, luego de eso, el porcentaje del haber de los trabajadores jubilados nunca terminó de alcanzar ese nivel histórico, inclusive muchísimas veces, como bien lo planteaba Matías, inclusive en el marco de la FJP,
esos saberes jubilatorios muchas veces pasaron hasta estar debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en ese sentido, me parece que también es necesario hacer un paréntesis de dónde estamos parados nosotros también en nuestra provincia. En nuestra provincia, en el 96 aproximadamente, se hizo un plebiscito en relación a la transferencia de la Caja de Previsión Social. Y lo que sucedió fue que, aunque el plebiscito salió la mayoría para que no se traslade la Caja, sí sucedió. Y el gobierno provincial de esa época transfiere la Caja de Previsión. Es por eso que al momento de nosotros generar nuevos derechos y generar este tipo de discusiones, muy diferente sería, y tendríamos la posibilidad de hacerlo teniendo una caja provincial acá, hoy la posibilidad de la inclusión en la 24018, inclusive en el mejor de los casos donde se pudiera incluir a todos los trabajadores, necesitaría puntualmente de la firma del administrador del ANSES, de la gobernadora de la provincia y del señor presidente de la Nación. Obviamente que en este marco es que planteamos nosotros poder generar herramientas que sí dependan de nosotros y de los trabajadores, sin perder aquel faro. Creo que hay que seguirlo aquel faro. Pero además, en términos generales, cuando se transfiere la caja, lo que se renuncia, de lo que renuncia la provincia, es a la facultad de nuestra provincia para poder legislar en términos previsionales también. Entonces ahí viene otra cuestión, y es por eso que la creación del Fondo Compensador en este marco, con una situación muy parecida a la de Ciudad de Buenos Aires, atento de que ellos también tienen la caja transferida, y la situación es bastante similar, después lo va a poder explicar mejor Andrés, el compañero Andrés Vera, es que buscamos algún tipo de solución en este sentido. Obviamente que para la inclusión a la 24018, como bien lo planteaban los compañeros que hablaron antes que yo, el sistema no solamente es discriminatorio, sino también es que es elitista, porque ni siquiera entraban todos los trabajadores, sino que entraban de prosecretario y sus equivalencias para arriba. Es por eso que el resto de los trabajadores judiciales, trabajadores y trabajadoras judiciales, se quedaba fuera. Y en ese sentido, viene el primer número, que no es una cuestión menor, que es con el número que se están jubilando los trabajadores y las trabajadoras de la justicia hoy, que es, con 30 años de aporte, un 46% del haber en actividad, más el 40% de zona. Y obviamente que el planteo concreto que viene a saldar, tiene que ver con la diferencia del 82% móvil de ese número concreto. Nosotros entendemos, y claramente lo hemos militado en cada una de las instancias, que a la luz de la igualdad todas las personas son iguales ante la ley, y en ese sentido es que es necesario, más que nunca, es necesario poder generar una herramienta que de alguna manera termine de consagrar ese derecho para que todos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial puedan acceder a este beneficio, y más que nada poder prever las contingencias que tiene la vejez, la invalidez y hasta muchas veces la muerte. Me parece que va por ese lado. Puntualmente respecto de los recursos del fondo, están compuestos por dos partes. Una parte es un aporte mensual del 4% de las remuneraciones, que eso está a cargo del empleador, que eso es igual a lo que plantea el proyecto de ley de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado también el 2% de las remuneraciones de los aportes personales, más las rentas que puedan ser provenientes de las inversiones que haga el fondo. Es por eso que entendemos que, finalizando ya, entendemos que el aporte a esta desigualdad como herramienta para resolver de manera transitoria, y lo repetimos tantas veces porque de verdad creemos que es una herramienta transitoria, porque nuestro norte es el 82% móvil, pero sí creemos que la creación de este fondo compensador y que sea administrado por los trabajadores y que respete ciertos principios que son el de la solidaridad, el de la universalidad y el de la equidad, que nos asegure a nosotros nuestro nivel de vida y que no se reduzca y que se garantice nuestro derecho, que le cita a toda persona a acceder a una protección digna y a satisfacer todas sus necesidades, es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, habiendo dicho esto, le paso la palabra, en realidad Emiliano le va a pasar la palabra a Andrés, y muchas gracias por escucharme. Gracias, Pablo. Bueno, ha sido bastante clara la presentación y el recorrido histórico del proceso previsional argentino, por lo menos en el último tiempo, desde el siglo pasado hasta estos días, con las, bueno, infames AFJP, que han recordado también con Matías,
que son cuestiones que no tienen que volver nunca más, nunca más. Las AFP, como en Chile, AFJP que se llaman acá, eso tenemos que tener claro que eso nunca más lo tenemos que permitir, compañeros y compañeras. Bueno, y con esto dejamos a Andrés que nos explique las cuestiones más técnicas relativas a este proyecto de ley. Genial, Emiliano, muchas gracias. Obviamente, como es un placer participar de esta charla, de esta presentación, de presentarlo junto, obviamente, a estos compañeros y compañeras. Digamos, es un placer, sobre todo porque es un proyecto que tiene, digamos, iniciativa en los trabajadores, en este caso del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y es producto también de un laburo relacionado con quienes han desarrollado el Fondo Compensador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en mi caso particular, bueno, digamos, yo trabajo tanto en el CONICET como en las universidades, y muchas veces en estos ambientes los laburos son de investigación a puertas cerradas, y en este caso, que la política nos convoque como aspectos técnicos, digamos, para sustanciar los reclamos de los trabajadores, como es en políticas públicas bien concretas, en proyectos, y esperemos, digamos, en futura ley. Para mí es un placer, digamos, desde ya, así que muy agradecido. Obviamente hay varias cosas que tienen que ver básicamente con la parte, digamos, técnica o las características de este fondo que hemos desarrollado para Río Negro, que ya las han hablado. Digamos, Pablo ha hecho una muy buena presentación, así que venimos trabajando, digamos, hace años, así que digamos, nos llevamos bien en ese aspecto, siempre con una comunicación fluida, así que él conoce también como yo cómo es el desarrollo del fondo, pero bueno, digamos, específicamente yo quería presentarles unas pantallas como para que queden claro, digamos, el proceso y, digamos, de qué va el fondo, ¿cierto? Así que, bueno, voy a intentar presentar la pantalla, a ver si me confirman que se ve. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno. Fondo Compensador de los Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Bien. Va a ser bastante breve igual la presentación, pero yo quería mostrar algunos aspectos clave que fuimos analizando conjuntamente también con técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para que siempre nosotros tomamos como, digamos, reflejo ese proyecto de ley que obviamente que como está funcionando y está bien funcionando, a nosotros nos servía muchísimo y han sido de muchísima utilidad y obviamente que les agradecemos mucho. Características, bueno, digamos, en este año el total de trabajadores, digamos, del Poder Judicial son casi 3.500, pero está bueno ver esta diferencia que son los trabajadores y trabajadoras de planta permanente y por otro lado los funcionarios y magistrados. ¿Y por qué es importante esto? Porque el aporte va a ser sobre la masa total, digamos, de los saberes brutos de todos los trabajadores, pero los beneficiarios van a ser obviamente los que pertenezcan a la planta permanente, es decir, que quedan excluidos los funcionarios y magistrados. Algunas diferencias y similitudes, bueno, con el fondo de Cava, es que acá la edad promedio es un poquito mayor, cosa que nos da una factibilidad de algunos años menos, pero igual es muy buena, después lo vamos a ver más adelante. El haber compensatorio, entonces, que va a garantizar en tal caso este fondo compensador, es del 18%, como bien explicaba Pablo antes, hoy tienen asegurado el 64% aproximadamente de su último haber bruto cada uno de los trabajadores y trabajadoras, así que este haber compensatorio entraría para garantizar el 82, o sea, complementando un 18 más. Hasta tanto y en cuanto las jubilaciones pagadas por el sistema nacional, es decir, garanticen el 82% y el fondo pueda retirarse. Hasta tanto eso no suceda, esta es una muy buena, digamos, iniciativa para digamos, lograr eso. El presupuesto total, al menos en este año, después se fue ajustando, digamos, hacia arriba, pero para que tengan una idea, es de
casi 6.400 millones de pesos anuales. Entonces, sobre eso empezamos a estimar el fondo para ver si podía llegar a funcionar. Es decir, bueno, ahí queda remarcado que quienes van a recibir el beneficio son solamente los trabajadores y trabajadoras de la planta permanente. No son los 1.922, hicimos un ajuste a la baja. ¿Por qué? Porque algunos trabajadores, aún en actividad hoy, ya superan la edad jubilatoria. Así que este fondo en realidad, obviamente que digamos en Cava funciona igual, dinamizaría más en tal caso los retiros a las edades de 60 para los hombres y de 65 para los hombres y de 60 para las mujeres. En este caso, el personal, digamos, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, varios superan la edad jubilatoria. Vemos que está integrado casi en un 68% por mujeres, y por otro lado se ve que, bueno, digamos, la media de los trabajadores entran en este rango de 30 a 44 años, tanto en hombres como mujeres. Insisto, digamos, el promedio de edad de 42 es un buen promedio en este caso, y si el mismo sistema, digamos, dinamizaría retiros, digamos, más cercanos a la edad, digamos, de jubilarse, bajaría. Entonces, ya nos quedamos tranquilos una vez que como es avanzamos, al ver que era en este escenario, es decir, el punto de partida en 42 años. Obviamente que Cava en esto tenía una ventaja de algunos años. Los parámetros que tomamos en cuenta, bueno, obviamente los beneficiarios van a recibir un haber del 18%, con respecto, digamos, al último haber bruto. Lo que dijimos recién, como es el 64, el 18 digamos, el 18 extra nos garantizaría que logren el 82% del último sueldo. Quedan excluidos, obviamente, los funcionarios y magistrados, quedan excluidos digamos, del beneficio, pero obviamente que aportan. El aporte mínimo que nosotros digamos, establecimos es de 5 años, pero tiene algunas salvedades, las cuales vamos a presentar luego, digamos, en otra pantalla, que tiene que ver más que nada con la posibilidad de moratoria, para quienes no hayan tenido la posibilidad de aportar durante 5 años. Los aportes, bueno, ya ha hablado Pablo un poco, digamos, de esto. Para los trabajadores es el 2% de sus haberes, digamos, brutos, y el empleador, en este caso, el Superior Tribunal de Justicia, el 4%. Avancemos un poquito más. Perdón, se me trabó un poquito. Periodo de gracia y moratoria. El fondo, primeramente, requeriría 12 meses de ingresos netos sin tener que aplicar gastos, como para generar una base que garantizaría cualquier tipo de emergencia a futuro. Esto nosotros, digamos, lo establecimos más que nada para garantizar la sustentabilidad de funcionamiento en los años siguientes. Es decir, que correríamos con 12 meses de ventajas de ingresos, para garantizar al siguiente mes, de cumplir otros 12, los primeros pagos. Por otro lado, los que no hayan logrado, digamos, los trabajadores y trabajadoras que no hayan logrado los 5 años de aportes, podrían ingresar en una moratoria con determinadas reducciones en función de los años que les faltaron para aportar. Y luego, digamos, una vez cumplimentado el plazo de moratoria, recibirían el 100% del ingreso. Un dato para aclarar también es que este fondo no solo garantiza un haber complementario, sino también garantiza una pensión, al igual que el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 75% del haber complementario. En este caso, nosotros hemos avanzado en una tabla, digamos, de reducciones. Esto por ahí es diferente a como, digamos, lo aplican en Cava, que digamos que también tienen una tabla de reducciones para aquellos que no hayan aportado, digamos, los 5 años que les corresponden. Pero, digamos, en este caso nosotros establecimos una reducción sobre el haber compensatorio. Entonces, bueno, para quienes hayan aportado solamente, digamos, 1 año,
van a tener una reducción el primer año del 50%, el segundo año del 40%, el tercer año del 30%, el cuarto año del 20%, para en el quinto año ya garantizarse el 100%. Y en este caso pueden, digamos, aplicarse en función de los años que, digamos, aporten, es decir, para los que hayan aportado menos de 5, menos de 4, menos de 3, menos de 2. Es decir, hay que seguir este recorrido de reducciones como para garantizar que todos puedan recibir, digamos, el haber. A nosotros, en este caso, nos está dando un haber compensatorio al día de hoy, es decir, a valores del año 2020 de 20.533 pesos en promedio, pero lo que sí tenemos en los primeros 5 años, una entrada, digamos, de trabajadores y trabajadoras a jubilación de cerca de 180 personas. Es decir que en los primeros 5 años había que, digamos, analizarlo bien para ver si la factibilidad estaba garantizada. Los ingresos que digamos, recibe o recibiría en tal caso el fondo representarían cerca de 30 millones mensuales. Y fíjense esta evolución proyectada, digamos, de los flujos de fondo. Ahí tenemos los ingresos en azul y en anaranjado los egresos. Fíjense que esto corresponde a los primeros 15 años, con lo cual nos garantiza que hasta el año 30, en caso de que no haya grandes crisis, que digamos, con este esquema tendríamos sustentabilidad garantizada hasta 30 años. No hice el gráfico hasta los 30, pero yo quería que observen que si los primeros 15 años los ingresos, si bien se van reduciendo año a año, no logran bajar por debajo, digamos, de los egresos. En este caso, para digamos, asegurar el funcionamiento, también, digamos, recomendamos anualmente o bianualmente un informe actuarial que establezca definitivamente en cada uno de los periodos, digamos, la frontera de factibilidad, como para, digamos, asegurar el funcionamiento y en tal caso cambiar decisiones de inversión. En este caso, aclaro, el fondo también tiene acotadas sus posibilidades de inversión a plazos fijos en moneda nacional y en este caso en moneda extranjera, y con un agregado de poder operar en títulos soberanos. Aparte, obviamente, poder recibir otros aportes producto de donaciones. En fin, yo quería dejar en claro que requeriría un informe actuarial, que en este caso lo hemos hecho nosotros, digamos el desarrollo, pero requeriría un informe actuarial cada 2 años por lo menos. Bueno, y luego es una serie de aspectos metodológicos que por ahí algunos son más interesantes para la gente que se dedica al cálculo financiero y actuarial. Los voy a pasar un poquito más rápido como para ir cerrando. Bueno, acá lo que tenemos son 1.858 personas, es decir, de ese número inicial se restaron los que ya están pasados de la edad de jubilación. El sistema es cerrado, es decir, que no involucra nuevos ingresantes, cosa que un eventual análisis actuarial futuro sí debería considerarlos. La tasa de interés es una tasa de interés real del 3%, es decir, por sobre negociaciones paritarias. Es decir, suponiendo que sea de un 20%, bueno, debe rendir un 3% más que eso, como para, digamos, garantizar. Es una tasa razonable, es decir, siempre y cuando se digamos, diversifiquen las inversiones en ese plan acotado que tiene el fondo. La edad jubilatoria, bueno, ya lo sabemos, es 65 para mujeres y 60 para hombres. Y las inversiones, ahí están, en plazo fijo en pesos y, digamos, y en dólares, y colocaciones en títulos soberanos con posibilidad de apertura a títulos provinciales. La sustentabilidad está en 15 años, como vimos recién. Esto por ahí es importante tener en cuenta el estudio, digamos, actuarial, más allá de digamos, de las cuestiones específicamente, digamos, actuariales, se basó en la tabla de mortalidad de la provincia de Río Negro de 2008-2010 INDEC, es decir, que está ajustada, digamos, a la provincia.
para la estimación de los saberes, digamos, de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, se estableció una proyección aplicando un modelo de regresión, digamos, en función de la habitualidad de los cargos con los cuales se jubilan actualmente los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Se calcularon rentas individuales para cada uno para lograr la masa que se deben recaudar mensualmente o anualmente en este caso, para garantizar la aplicación de cada uno, para, digamos, garantizar básicamente el pago de cada uno de los saberes compensatorios. Y la factibilidad, la repetimos, es en 15 años. Bien, bueno, obviamente que va a haber un lugar para cualquier tipo de consultas que nos pueden hacer. Bueno, muchas gracias, Andrés. La verdad que, bueno, clarísimo. Hay un montón de aspectos que son interesantes conocer y que también hacen que uno vea que es posible un fondo de este tipo. Por eso que también nos interesaba la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está y funciona, ¿no es cierto? Bueno, dejamos abierta la posibilidad que se hagan preguntas. En realidad han sido comentarios lo que hemos recibido. Y hay una pregunta, la única que nos dicen que no entienden lo de la pensión. ¿Alguien la quiere responder? Sí, dale, Andrés. Bien, sí, digamos, en este caso, al igual que el Fondo Compensador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fondo lo que garantiza no es solamente un haber compensatorio a las jubilaciones, sino que en caso de discapacidad o fallecimiento garantiza también que los parientes directos, imaginamos cónyuge, hijos, etcétera, se aseguren una pensión que equivale al 75% de ese haber compensatorio. Es eso. Digamos, imaginemos si el haber es de 10.000 pesos, bueno, se aseguran, digamos, mensualmente 7.500 pesos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Está contestada la pregunta. Y una pregunta más es, ¿en qué se invierte el dinero del fondo para que no se descapitalice? Yo ahí, digo, si me permitís, Emi. Sí. Digo, si bien hay una pequeña diferencia, digamos, en el proyecto que plantean ustedes, digamos, que tiene alguna alternativa más, nosotros en ese momento lo habíamos cerrado solo, bueno, los plazos fijos en bancos nacionales. Nosotros también en el proyecto original habíamos planteado que aparte de moneda nacional fuera también extranjera, pero bueno, eso en la legislatura, bueno, en las modificaciones que a veces hay que hacer para que los proyectos se aprueben, nos sacaron lo de monedas extranjeras y solo quedó en peso. Pero sí lo de la banca pública nacional, nosotros no queríamos que estuviera, digamos, en bancos privados. A ver, todo eso que nosotros ahí planteamos, que bueno, uno dice, bueno, pero en procesos inflacionarios como el nuestro, cubrirse. El tema es que estas cosas ellos siempre han pretendido asociarlas a que si las manejamos los trabajadores y trabajadoras, después los sindicalistas nos robamos todo y fundimos las cosas y la gente aportó durante años para después no ver un peso. Y por ahí nosotros, digamos, nos fuimos como al extremo de, bueno, mostrar que el fondo ni siquiera iba a poder contratar personal porque tenía que valerse del personal propio del Poder Judicial, que no podía adquirir inmuebles, ni otro tipo de bienes, ni rodado, ni esto, o sea, para decir, bueno, que no lo ponemos en el banco privado que abrió hace 3 semanas y cierra dentro de 2 porque, viste, tengo fulanito que me da 2 puntos más de interés, o que tampoco se abriera a otro tipo de inversiones como acciones y que fuera como algo más de la timba, ¿no? Que prometían las FJP. Cuando nosotros empezamos con el proyecto, te decía, lo presentamos a principios del 2012, pero veníamos de 2 años de elaborarlo. Digamos, hace 10 años atrás también era otro el contexto, digo, todavía estaba muy reciente y muy fresco, digamos, lo de la FJP, también el descrédito sobre el sindicalismo, también todo, digamos, estas cuestiones, ¿no? De visa roban todo, todavía estaba más fresco. 10 años después, hoy por ahí hay otras cuestiones, digamos, hay un poquitito más de confianza en algunas cosas y aparte también
estos altos procesos inflacionarios hacen que uno piense en más alternativas, en poder garantizar que esos aportes, ¿no es cierto?, no se deprecien a lo largo de los años, pero bueno, a su vez también brindar seguridad sobre los mismos y que eso no se fumen, digamos, no sean efímeros, porque bueno, después sí hay que sostener toda una gran cantidad de compañeros y compañeras a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, muy bien, Matías, muchas gracias. Muy redonda la ley, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos planteando acá, y que es una alternativa para hacer llegar lo más cerca posible al 82%. Bueno, no tenemos más preguntas, así que vamos a hacer un breve cierre con lo que quiere decir cada uno de ustedes. Bueno, agradeciéndoles, en primer lugar, en nombre del CITRAJUR, la predisposición para esta actividad, que sirve de lanzamiento del proyecto de ley que estamos planteando en la legislatura con Pablo, y que creemos que no solo es posible, sino que es necesario, y que no debería haber por parte de ningún bloque, ningún impedimento, para que encontremos una solución a una cuestión que viene siendo una deuda histórica desde hace mucho tiempo con la clase trabajadora en general, pero que bueno, que hoy nos toca a nosotros como trabajadores y trabajadoras judiciales, tener esta propuesta, esta iniciativa, y en estos términos, y bueno, es lo que hemos llevado adelante. Así que si quieren hacer un breve saludo, los invito a sumarse. Matías, Pablo, Andrés o Graciela, cualquiera. Bueno, la verdad que es Ahí, Emi, si me permitís, digo, bueno, no. Sí. Graciela había sabido decir. No, está bien, está bien. No, yo solamente quería decir que me parece realmente muy reconfortante. Bueno, es una alegría realmente que esto esté en mesa de discusión, que esté en un proyecto. Es casi como un sueño por cumplirse. Ojalá que tenga buena aceptación y que seamos victoriosos en esto. Así que bueno, mucha alegría, con mucha fe y bueno, y esperando que pronto tengamos noticias positivas. Y detrás, en mí, represento a un grupo muy importante de trabajadores y trabajadoras con los que mantengo permanentemente contacto y están detrás de esta lucha, de esta esperanza. Así que yo represento a mucha gente que opina como nosotros y agradezco en nombre de ellos todo lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Ahora sí, Matías. Sí, nos pisábamos por el delay. No, bueno, obviamente reiterar el agradecimiento por la invitación de todos y todas ustedes a poder compartir nuestra experiencia. En ese sentido también permitime que agradezca a mis compañeros y compañeras y a los que han ido integrando a la comisión administradora desde el fondo, que bueno, en estos 6 años han pasado por ahí buenos compañeros como Karina Beck, Hernán Corso, Roberto Nievas, y ahora están Lucrecia Fuentes y Evelyn Monamini, y también a los compañeros y compañeras, los que trabajan en el fondo, digamos, haciendo todas las liquidaciones, llamando a los compañeros y compañeras que se jubilan, estando atrás, haciendo esto, haciendo aquello, que el cálculo, que la supervivencia. Bueno, ahí está María Eugenia Sobrino, que es la que está un poquito a cargo de eso, y también hay otros compañeros y compañeras como que trabajan ahí, como Beatriz, bueno, la misma Lucrecia, también ha trabajado Mauro. Así que bueno, son todos compañeros y compañeras que son también afiliados a nuestro sindicato y son los que hacen, bueno, posible que esto funcione bien y de la manera en la que antes comentaba. Y bueno, y desde ya que también mis mejores deseos para que este proyecto se transforme prontamente en ley, digamos que esta iniciativa que han tenido, bueno, pueda triunfar, y hay una de la mano de Pablo en la legislatura que eso logre el acompañamiento de los distintos diputados y diputadas, y que bueno, y que esto redunde en un beneficio a todos los compañeros y compañeras
judiciales de Río Negro, a los que están próximos a jubilarse y a los que todavía le queda un poco más de tiempo, pero al menos tener un horizonte, digamos, una certeza de que el día que llegue ese tan ansiado y merecido descanso, van a tener una retribución justa y que se corresponda con lo que trabajaron, digamos, durante toda su etapa de actividad, y no que van a estar teniendo que pasar por ahí necesidades o miseria o acudiendo a familiares, como muchas veces vemos, ¿no? Con la jubilación, que uno llega a ese momento y quiere descansar y la verdad que no tiene ese descanso merecido, y que pasa tantas complicaciones. Así que bueno, hay que reconocer todo este trabajo y todo este esfuerzo que se hace para que eso se cambie, ¿no? Para que aparte también estemos más cerca de llegar a ese ansiado 82% más. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, por tu predisposición. Saludamos también a los compañeros y compañeras de CABA y les felicitamos por este logro que ya lleva 6 años. ¿Andrés o Pablo? Andrés. Bueno, sí, genial, así cierra Pablo también. Bueno, digamos, obviamente que reitero, digamos, muy feliz por estar en esta charla y por haber participado en todo este proceso y aclarar por ahí cómo es una cuestión. Yo creo que, digamos, los trabajadores pueden y deben generar este tipo, digamos, de instrumentos u otros tipos de proyectos para garantizar, digamos, los derechos que, digamos, y reclamar esos derechos que obviamente que son bajo el paraguas de la justicia social y de la conquista de los trabajadores. Entonces, digamos, no solamente, digamos, lo podemos hacer, sino que lo tenemos que hacer y llevar adelante este tipo como es de proyectos y que la política sustancie, digamos, este tipo de iniciativas. Yo celebro eso y obviamente reitero, digamos, un placer haber estado, digamos, en esta charla y agradezco, obviamente, y saludo a Graciela, digamos, a Matías, a Pablo también, y a vos también, digamos, Emiliano, y muchas gracias por la paciencia de cada uno de los que han estado del otro lado. Así que nada más, bueno, digamos, un placer y un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Andrés. ¿Pablo? Bueno, nada, para cerrar, obviamente el agradecimiento a Graciela, a Matías, a Andrés, que hemos estado trabajando en este tema, a mi sindicato, al Citrajur, que sin el apoyo de cada uno de los compañeros del Citrajur no lo podríamos haber hecho, pero sí me parece plantearlo también como tarea pendiente de la militancia, porque esto sin lucha claramente no va a salir ni sale, que es la tarea que nos queda pendiente, que básicamente es la construcción de más razones, la construcción de masa crítica necesaria para que esto se trate en la legislatura. Partimos de una buena base, esta buena base son 17 votos de los 23 que necesitamos para que esto se trate, que no es una cuestión menor, y bueno, la tarea que nos queda es buscar los votos que faltan, militar este proyecto, generar masa crítica, juntar firmas, hacer actividades y seguir bancando, porque al fin y al cabo esto y este espacio no termina siendo más que una herramienta para la nueva conquista de derechos, a la cual nosotros en buena hora estamos acostumbrados y queremos seguir por el mismo camino. Así que muchas gracias a todas y a todos. Bueno, compañeros y compañeras, con esto damos por finalizada esta jornada muy buena, no sé, yo me siento muy satisfecho por la actividad, lo que hemos logrado, y con el compromiso, por supuesto, de llevar adelante este proyecto de ley por todos los medios que sean posibles, juntada de firmas, bueno, todo lo que haga falta, y con el elemento innegable e imprescindible de la lucha de todos y todas. Así que, bueno, les agradezco nuevamente su participación, les agradezco a los compañeros y compañeras y a las personas que están mirando esta transmisión, y nos veremos en otra oportunidad del espacio de formación sindical. Muchas gracias a todos y todas.